Bueno, antes sin paraíso, loco. Estamos de vuelta y Estamos acá de vuelta. estaba Hola, leyendo el chat, la tenemos a Lau acá. ¿Cómo estás? Buenas. Pero antes que nada yo quería leer el noches. comentario que tenemos ahí en el chat de Joaquín que dice: las clases de ESI en mi secundario fueron bastante básicas, preservativo, ITS y nada más. En el último año intentaron hacer algo con más profundidad como géneros, prácticas, y hubo bastante resistencia. Claro, sí. Medio lo que pasa en todos los coles, ¿no? Sí, Así sí. es. Bueno, no sé si hace falta presentar, bueno, Laura Vilches, ¿Cómo no? Por concejala favor, el del- público siempre se renueva. concejala del PTS Frente Izquierda, también docente de la universidad y del colegio también de literatura. Viene de las corridas porque venís de la marcha. A las corridas, así es. Vengo de la marcha por nuestro 25 de noviembre en las calles, obviamente, como siempre defendiendo nuestros derechos. Y bueno, nada, la trajimos acá porque qué mejor para hablar de libros y de feminismo y de ESI y de cosas así que ella. Así que nada, en principio es por todo el revuelo de Cometierra. Bueno, igual está bueno quizás que puedas contar lo que hubo el sábado, a partir de ahí que hubo como todo una ¿cómo es? Una respuesta. Lectura colectiva Una hubo. lectura colectiva, una respuesta de la gente de artistas, de literatos, a todo lo que pasó. Sí, se reunió, bueno, supongo que la mayoría habrá seguido el debate, ¿no? Así yo doy En por torno- sentado cosas, perdón. En torno a lo que ocurrió con determinados libros, y lo que ocurrió fue que Victoria Villarruel, la vicepresidenta, dijo que había determinados libros que se estaban repartiendo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, pero también se reparten en otras provincias, bajo los programas de promoción de la lectura, que sexualizaban a las infancias y que eran casi pornográficos, ¿no? Bueno, entre esos libros mencionó Cometierra, de la autora Dolores Reyes, una novela de 2019-18, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, un novelón, para mí la mejor de todas de los últimos tiempos, y Si no fueras tan niña, acá los traje algunos. El de Cometierra, gracias Villarruel, está inconseguible en las librerías. Agotadísimo. Agotada en Descarguen el ventas. otro. Le pegó una promoción tremenda. Acá está Las aventuras de la China Iron. Yo me olvidé de traerlo, pero también estaba el de Las primas Las de Aurora primas de Venturini, Aurora que también Venturini. librazo. Librazo, así es. Y son, en primer lugar, libros que ahora vamos a comentar un poquito, pero lo que generan es una reflexión sobre determinadas cuestiones vinculadas con sentimientos, emociones, sexualidad, diversidad, etcétera, ¿no? Y lo que hubo el sábado fue justamente una lectura colectiva que parte de reivindicar, en primer lugar, que frente a tanto individualismo, meritocracia, etcétera, el acto de la lectura es un acto de conmoción común, ¿no? De reflexión, de poner las pasiones en común, porque la literatura nos conmueve. Y eso es lo que se hizo, una lectura colectiva donde estuvieron las autoras, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara, Sol Fantín. Bueno, Aurora Venturini está fallecida, junto a otras escritoras y escritores como, no sé, capos y capas, Liliana Hecker, genia, una autora de una tradición tremenda, además feminista, pionera, podríamos decir. Estaba también, bueno, Claudia Piñeiro, más conocida, Guillermo Martínez, Martín Coan, Gabriela Borrelli, no sé, montones. Yo ahí quería agregar que estuvo bueno como respuesta, fue bastante ingenioso también, porque en Twitter se había armado una campaña de grábense leyendo este párrafo en voz alta y después digan, sí, quiero que le den esto a mis niños en las escuelas, haciendo una provocación, y fue como decir, sí, yo quiero que le den esto a los adolescentes en las escuelas y no me Y importa. además es hermoso porque lo que se iban a encontrar ahí son cosas hermosas que muy lejos están de esa sexualidad pornografizada, ¿no? Que como muy Me bien... gustaría si fuera. Además, al gobierno. Muy bien, Martín Cohen dice muy bien, o sea, si hay algo pornográfico en todas estas novelas es porque ellos lo leen así, porque Claro. efectivamente son reflexiones de otro tipo. Cometierra, que es la que está en el centro, es una novela de una joven, casi adolescente, ni siquiera es adolescente, que tiene la capacidad de algún modo visualizar qué ha pasado con las mujeres que han sido asesinadas, mujeres y niñas que han sido asesinadas, y chicos también, ¿no? Al comer la tierra. Entonces sucede que en el corazón del Gran Buenos Aires, en un barrio sumamente pobre, esta niña empieza a ser convocada y solicitada por las familias de jóvenes, varones, mujeres, trans, desaparecidas o muertes, que
quieren saber qué pasó con sus hijas. Entonces, eso es lo que pasa con esa niña y esa es la historia. O sea, realmente que alguien me diga dónde está lo pornográfico en esa novela, que es más bien una denuncia, en primer lugar, de las condiciones de extrema pobreza en la que vive esa nena, que es además hija de una mamá femicidada, ¿no? Claro. Víctima de femicidio por su propio papá. Quizás... No quiero spoilear mucho, digo, pero para contar que de pornográfico no Está en tiene Sí, nada. quizás lo de ¿no? pornográfico es más un discurso que ellos quizás no se lo creen del todo o lo usan más bien de manera a propósito, ¿no? Para generar un rechazo y que Sí. detrás está más bien todo Sí. este rechazo que Que- tienen a la ESI, Total, que tienen a que estas además es autores. ridículo porque Marra es el que prefiere y dice que estudiantes se tienen que formar viendo películas porno, ¿no? O sea, un cinismo y una American Pie, brutalidad ese Marra, total, bueno. claro. Pero en la casa, ojo, no en la escuela. Claro. Esa es la defensa que ellos Eh, hacen. Entonces, bueno, después Las aventuras de la China Iron, fíjate que son además 4 escritoras, mujeres, ¿no? Las atacadas. Las aventuras de la China Iron es una relectura hermosísima de la tradición nacional que además, o paradoja, empieza con un texto, según el canon literario, recontra mil violento como es El Matadero. No solo de violencia política, que además en nuestra historia es muy significativa, de violencia política entre federales y unitarios, sino además con una escena de un intento de violación. O sea, se escandalizan por justamente la relectura de toda esa tradición literaria, entre ellas Martín Fierro, desde el punto de vista de una niña que es esta china, Iron por la China de Fierro, ¿no? Cuenta la historia de la gauchesca desde su punto de vista. Y empieza nada más y nada menos contando que Fierro, ese famoso prócer héroe de la literatura nacional, se la jugó y la ganó en una partida de truco cuando ella tenía 14 años, y a los 14 años ya tenía 2 hijos. Sí, Y es no como quiero- si la historia no se pudiese contar desde el punto de vista de las mujeres. Totalmente. diversidades. Y además, no quiero tampoco spoilear, pero es muy bueno como también el propio Fierro en el libro cambia totalmente, Sí. ¿no? Se transforma en otra persona distinta a ese macho gaucho Total. argentino. Bueno, y que además eso, lo que hace Cabezón Cámara, que por eso a mí me parece hermoso, es tomar puntas y aspectos que están ya en los libros, incluido Martín Fierro, como por ejemplo la relación absolutamente afectuosa, amorosa entre Fierro y Cruz, que es una relación entre amistosa y afectiva también. Entonces, Cabezón Cámara se anima a explorar algo que ya habían dicho otros autores, por ejemplo, y que inclusive Jorge Luis Borges, por decir otro nombre, se atrevió a anticipar, a esbozar, a dejar ahí, ¿no? Bueno, y después, Si no fueras tan niña, es una historia autobiográfica de Sol Fantín que cuenta justamente la denuncia de su propio abuso a manos de un adulto. En el caso de Las primas de Aurora Venturini es la historia de justamente las primas que no son precisamente mujeres hegemónicas de una familia, ¿no? Es decir, son obras que lo que ponen sobre el tapete es las figuras femeninas construidas desde un punto de vista patriarcal, machista, que las coloca siempre como objetos, como actores secundarios. Bueno, la China Iron comete el sacrilegio de autonombrarse y se pone Josephine Star Iron, porque claro, era una china. ¿Cómo te llamas? Y la china no tenía nombre. Entonces, esta inglesa con la que tiene un viaje emocional y de conocimiento y de autoconocimiento en búsqueda de tanto de Fierro como del inglés, al que la inglesa va a buscar, porque tienen unas tierras ahí en el supuesto desierto, ¿no? Entre comillas, donde se van a encontrar obviamente con pueblos originarios, con quienes van a confluir. Le enseña y la educa en un conocimiento de la afectividad que es absolutamente compartido, hermoso y de autodescubrimiento, ¿no? Y, detalle, placentero también. No, ahí está Mala lo pornográfico. Ahí está. Che, Lau, ¿y vos trabajás alguno de estos textos en tus clases con tus estudiantes? He trabajado sobre todo varios años Las aventuras de la China Iron, que obviamente generó mucha resistencia. Que vengan de a uno los padres. Sí, además con equipos directivos que lejos de, inclusive primero leer los textos.
Claro. para hacerse un criterio propio, cosa que para mí ocurre en estos casos Capaz te gusta que leerlo. directamente, no, pero además directamente ni leyeron estos textos, Claro. porque como decía, no tiene nada de sexualizante ni nada. Entonces, en primer lugar, leer los textos y formarse un criterio propio. Y después, las resistencias de algunas familias desde ya, pero que cuando uno explica que hay cuestiones que tratan de poner de relieve situaciones que sus mismas compañeras, sus mismas hijas, sus mismas círculos de amigas quizás estén atravesando. Por ejemplo, la historia de la China es la historia de una niña que, si nosotros la pensamos en términos de leyes en la Argentina, ha sido abusada porque tiene 14 años y tiene 2 hijos. La ley justamente plantea que a menores de 13 años, de 14 años, no hay posibilidad de pensar que hay consentimiento en un vínculo sexoafectivo y por lo tanto lo que hubo ahí es una violación. Entonces, ese tipo de enfoques que permiten justamente identificar que puede haber habido abuso y sobre todo cuando los abusos o la violencia hacia las mujeres en la mayoría de los casos se produce en los ambientes cercanos, familiares, escuela, clubes deportivos. La familia. La propia familia, por eso, es donde más tenemos que permitir a esas pibas y pibes también, pibis, reconocer que quizás lo que han atravesado ha sido Sí, a mí me parece como abuso, muy ¿no? importante que puedan existir, bueno, lecturas o formas donde uno pueda identificarse, ¿no? Y no sentir que lo que uno siente está mal, es inválido, Sí. es el único que le pasa tal cosa. Y más siendo niños, más siendo Totalmente. sí, adolescente. Bueno, la experiencia de mis estudiantes que además Sí, soy de cierto. reniegan de la materia, ¿no? Entonces en general leen poco, qué sé yo, pero cuando tienen que ir a rendir y leen el texto, se fascinan, pero se fascinan. ¿Cómo no le digo No sabía antes, que la pero- literatura podía Se ser fascinan, esto. entonces, no, profe, porque aparte acá lo que dice, y entonces, ¿cómo lo llama? Y entonces lo que hace, y realmente salen Achichando fascinados ahí. porque es una experiencia eso, que conmueve y que llega desde lugares muy, muy íntimos y muy sensibles. Es hermoso. Sí. ¿Y qué más? O sea, sobre la experiencia de dar ESI, bueno, en las escuelas recién, no sé si pudiste escuchar más o menos, Sí, igual un llegaste. poquito, llegué ahí medio No, a las corridas. Pero a las chicas y todo, ¿qué opinas tenés? Me parece que lo más hermoso que contaban, que creo que es lo que ocurre en muchas escuelas de gestión privada, de gestión pública, que es que somos docentes y estudiantes quienes sostenemos la defensa de la educación sexual integral. Un poco como contaban las chicas, con ellos y ellas demandando que quieren, porque como bien decía, creo que Clary, vos lo mencionabas, no, del comentario ahí de alguien que estaba viendo, la educación sexual siempre ha estado asociada a la biología, ¿no? A las cuestiones más de cuidado del cuerpo, cuidado de la salud, cuidado de las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, y poco algunos otros aspectos que tienen que ver, en primer lugar, con que es un derecho. La sexualidad y el ejercicio de la sexualidad es un derecho. Y en la adolescencia, en la infancia son importantes, pero hay que sí dejar señalado que la sexualidad nos atraviesa toda la vida. Entonces, el ejercicio de la sexualidad es desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo. Por lo tanto, inclusive en las personas adultas, en los lugares donde hay educación para personas adultas mayores, es fundamental la educación sexual integral. E integral, ¿por qué? No solo porque contempla que es un derecho que excede la cuestión de cuidado del cuerpo y de la salud y del conocimiento de la propia biología, justamente para cuidar, sino también prevenir en el plano de el respeto a la diversidad y a las distintas experiencias respecto a la sexualidad, que eso aparece muchísimo en Gabriela Cabezón Cámara, en Las aventuras de la China Iron. Bueno, su última novela, Las niñas del naranjel, agarra la cuestión ahí de la transformación, de la transgeneridad, la intersexualidad. Bueno, no quiero tampoco spoiler mucho, pero eso es fundamental, sobre todo porque, por ejemplo, las identidades trans tienden a expresarse en esa búsqueda de toda infancia, sobre todo cuando son muy, muy pequeñas. Y lo que ha ocurrido es que primero las familias, pero también las escuelas, expulsan. Por eso las compañeras y compañeros trans se considera que cuando superan la expectativa de vida de 45, 50 años son sobrevivientes. Por eso acompañamos el reclamo histórico de un reconocimiento y resarcimiento histórico para esas compañeros que efectivamente son sobrevivientes, ¿no? Porque la escuela rechaza
catapulta desde cuestiones vinculadas al bullying hasta directamente lo inevitable que pueden volverse, ¿no? Entonces el respeto a las diversidades frente a la cuestión identitaria, al afecto, al cariño, es fundamental. Y por último, una cuestión vinculada a algo central, y sobre esto quería explayarme un poquito, que es la cuestión de los afectos. Estaba pensando en La eso, sexualidad, el amor, exacto, la sexualidad nos atraviesa y los afectos se construyen desde esas experiencias de habitar nuestra sexualidad y nuestras identidades. Y esto me parece central porque alojar esos afectos que se construyen en la relación con los otros, en la relación con el mundo, es importante porque es parte de conocernos y hacerle lugar a las incomodidades, hacerle lugares a las crisis, a ese quizás, pensando en las identidades sexogenéricas diversas, a eso que quizás es medio que no me hallo en estas casillas que me pone la sociedad de masculino-femenino. No, saber que uno no es uno el que está mal, digamos, sino que hay espacio para la forma en la que siento, es un Exactamente, es muchísimo. Parece muchísimo. que no, pero es un montón. Porque además después toda la violencia que recibimos del mundo, sobre todo quienes no somos varones heterosexuales, blancos, etcétera, eso nos atraviesan en muchísimas sentires, desde bronca, ira, no sé, odio, que la primera manifestación probablemente sea virulenta, porque toda esa violencia que vos recibiste de algún modo tiene que expresarse para que no sea autolesiva, ¿no? Para que no sea Sí, agresiva. y hay un aspecto también de descubrir para mí que todo eso que te va pasando no es solamente algo que te pasa a vos, ¿no? O sea, esas inseguridades, ese descubrir, pensar cómo querés expresarte, cómo es tu vínculo con los otros, o sea, no es algo que te pasa individualmente, sino que se construye de forma colectiva con tus pares y que de última, si hay problemas también, te da esa posibilidad, incluso la literatura te da esa posibilidad de pensar ese salto político, de decir, che, no, bueno, vivimos en una sociedad, nos educan de una forma, entender que no somos nosotros los fracasados, las fracasadas, o los degenerados, o lo que sea. Totalmente. Eso que estás señalando es central. Porque hay otra forma de ataque más sutil a la educación sexual integral que estamos observando, quienes seguimos, ¿no? Que pasa en el paño, pero que además se manifiesta en ofensivas políticas, inclusive hasta parlamentarias, que es el intento de sectores de la derecha de avanzar con lo que llaman educación emocional. Suena bonito. Coaching. Suena bonito, sí, te sonó coaching. Bueno, algo de eso hay. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que está vinculado a una lógica y un tomar mucho del lenguaje empresarial. Quienes lanzan este tipo de políticas que promueven, uno de sus referentes es Lucas Malaisi, un psicólogo formado en la Universidad Católica de Cuyo, ¿no? O sea, no me lo esperaba, casualidad. Ya lo vas a entender. Sí. Pero un personaje que, bueno, que es una corriente más internacional, que inclusive toma un planteo de las diversidades de inteligencias que tenemos, las inteligencias múltiples, que era un pedagogo, un lingüista, un tipo capo, que estudiamos todos y todas quienes estudiamos pedagogía, ¿no? Pero de ahí sacan un aspecto muy parcial y lo transforman en hay que educar las emociones, ¿no? Y un poco el planteo es, primero, que hay emociones buenas y malas, por lo cual de lo que se trata es de regular y autorregular las emociones malas, por ejemplo, la ira, la bronca, el resentimiento o lo que te puede generar, sobre todo para educarlas, pasivizarlas y sostener un statu quo, ¿no? Sí, a mí me suena un poco, quizás lo del desconocimiento, pero me suena toda esta idea que incluso se maneja en ámbitos laborales después, que es esta idea de ser eficiente, falopa, medio cuasi un robot que administra sus emociones para que no se interponga en su productividad y en su desarrollo individual. Totalmente. Ese es el concepto central. Quieren sujetos productivos que inclusive entiendan la emocionalidad desde un punto de vista totalmente individualista, porque entonces la salida para esas conductas inapropiadas generadas por las emociones es la autorregulación para no tener ningún choque, ningún conflicto, y sobre todo para buscar el éxito personal,
¿no? O sea, en clave totalmente individualista, capitalista y productivista. Entonces, la autorregulación de las emociones va de la mano con tu triunfo como individuo. Después, no existe la sociedad, no importa si te está pasando algo que tiene que ver con una injusticia, por ejemplo. Claro. Inclusive hay estudios, hay un texto que recomiendo mucho, está agotado el libro, pero se puede conseguir algunos fragmentos de manera virtual, que es de Ana Abramovsky y Santiago, no me quiero equivocar en el apellido, por eso me lo anoté, Buscando el machete. Canevaro. Que es legislar los afectos, y justamente pone en discusión por qué hay una necesidad de intentar legislar los afectos, ¿no? Porque la propuesta que hacen es incorporar la educación emocional en la currícula y entonces generar instancias de asignatura donde vos aprendas a controlar tus emociones. Y de hecho, en Estados Unidos, en el Reino Unido, se implementaron este tipo de políticas y, por ejemplo, el resultado que da, una vez estudiados el avance de estos proyectos de ley, es que en casos, por ejemplo, donde las diversidades, por ejemplo, personas negras, afrodescendientes, han manifestado, un caso particular, lo cuento como ejemplo, en una clase donde se estaba conversando sobre la desaparición, ¿se acuerdan de Madeleine McCann, la nena esta rubia, pequeñita, Sí, que desapareció? Que fue que hay un caso documental de internacional. Netflix. Exacto, hay un documental. Bueno, entonces cuando el chico dice, seguramente si yo desaparezco nadie va a hacer ningún escándalo, el tratamiento de la educación emocional, ¿cuál fue? Necesitarías generar un poco más de escándalo? empatía por esta Claro. niña. Lo que estás sintiendo no es adecuado, tenés que tener empatía. Cuando lo que estaba manifestando era una denuncia política casi, de que evidentemente por su condición de origen estaba siendo discriminado. Y es lo que vemos con el asesinato de los pibes de las barrias populares. ¿Por qué causó revuelo? Meto chivo para que lo aprovechen el próximo sábado. Vayan a ver la obra de Santiago San Paulo. Vamos con mis amigos a Saturno, que es sobre el caso Blas Correas en el Teatro La Luna, donde agarra justamente el caso Blas Correas. ¿Por qué el caso Blas, y lo decía la propia Soledad Laciar, su mamá, generó la conmoción que generó? Porque era un pibe de clase media. ¿Por qué no causó la misma conmoción Güere Pellico, Ezequiel Barraza, Joaquín Paredes y tantos otros pibes, por una condición de clase? Entonces, la educación emocional, ¿qué diría? Ese odio, esa bronca que te genera la injusticia, y lo tendrías que autorregular para ser sociable, para El no famoso que te confrontar. dicen, no te involucres, ¿viste? No te involucres. Vos no te dejes contaminar por los problemas de Claro, lo otro. porque son cuestiones tóxicas. Ay, sí, sentimos No, y además, horrible. yo porque tenemos que ir terminando, pero además como que le suma un peso más a la mochila de sentirte mal por lo que sentimos. O sea, de esto de validamos lo que sentimos Ujú. preguntándonos de última de dónde vienen y lo resolvemos colectivamente, etcétera, salida, o lo anulamos diciendo que está mal, que es Claro. nosotros, porque incluso la depresión, la ansiedad, todo eso también Totalmente. se alimentan Ansiedad, con esas cosas. tristeza, depresión. Sintiendo que el problema sos vos Y también. además, cuando yo una de las cosas que planteaba cuando discutíamos esto, porque en el Consejo Deliberante llevaron un proyecto que afortunadamente creo que por nuestra intervención fue rechazado, pero una de las cosas que planteamos era, a ver, las crisis en el aula, las situaciones incómodas en el aula son enormemente productivas. ¿Por qué? Porque si entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es unidireccional, donde nosotros docentes sabemos todo y les transmitimos cosas a estudiantes que tienen la cabeza vacía, sino que muchas veces ellos, ellas nos interpelan profundamente. Entonces, si se enojaron fiero, pensa por qué hay algo ahí que seguramente tenés que trabajar para que aprendamos todos. Sí, incluso ¿Por qué? Porque la preguntar- docencia aprende y aprendemos. Por eso amo la escuela y creo que es fundamental esa interpelación permanente que nos hace la juventud, que lejos de ser una tabula rasa, viene con sentimientos, emociones, frustraciones, deseos, perspectivas de un mundo distinto, Otro mundo. de otro mundo, y eso es a lo que hay que estar muy atentos y atentas. La literatura para mí es una hermosa y enorme puerta, y bueno, espero encontrarlas. Muy hermoso. Yo quiero Hermoso. muchos recortes de este. Yo también. Es Yo voy a mal. pasar un chivito, capaz lo conocen, pero sobre todo esta conversación que a mí me interesa bastante porque me parece que es algo que está muy de moda, que es toda esta onda de el coach ontológico y de ser como tu propio jefe. Da y para de un da para un programa entero. sí.
hay un podcast que se llama Ocultonas, que son una filósofa y una psicóloga que conversan sobre todas estas movidas medio entre New Age y medio individualistas. Sí, y medio producti- mindfulness. De las todo. chetas que hacen yo. Sí, sí, y de que todo es tu culpa si te sale mal, porque Sí. vos no estás vibrando bajísimo. Bueno, todo eso ellas lo analizan desde una Ajá. perspectiva filosófica y psicológica que está recomendadísimo. Buenísimo. Además lo hacen desde Están una hechas unas perspectiva locas. Anoten anticapitalista, todo, lo cual voy a es muy interesante. Ya saben, acá. Anoten Y- todo. Bueno. Lo último que voy a decir es que estoy enojada profundamente hablando de las Tenés que emociones. decir de tus Porque hay cosas. 63 usuarios viendo esto y hay 37 me gustas nomás y no entiendo esa diferencia tenés que entre decir gente que lo 500. está viendo. Hay 500 personas que nos están viendo, no dije 63 para nada, pero ¿por qué no le ponen me gusta arriba? Los me gusta así. Como si no les cuando vos le gustara das lo me que gusta, están No viendo. se enojen porque estamos todos muy Saturados. saturados de laburo, así que se ve en diferido No, yo estoy también. no, Yo no, pero pensé hay que a esta 60, altura del hay año- 60 conectados y 37 me gusta y si le dan me gusta, este video se le muestra a llega más más. personas, le llega más, salta más Eso está muy notificaciones, se reproduce y esta Está discusión buenísimo lo llega. que estamos diciendo. Así que además. den me gusta, Den por likes. favor.